Obrigada, professora Gabriela, por aceitar o convite de estar aqui conosco nesse evento. Para a gente é muito importante essa integração, essa cooperação, porque nós, mulheres, precisamos nos dar as mãos para lutarmos, né, por essa diversidade na área. Então, muito obrigada mesmo. E para a gente iniciar agora a nossa conversa, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua biografia. Bueno, para mí es un placer saludarlos, saludar a todos los brasileños con mucho cariño y disculparme de no poder hablar en portugués. Voy a hablar en español para que sea más claro y tal vez podamos entendernos. Vengo de la Universidad de Costa Rica, soy costarricense y ya soy profesora jubilada. Pasé toda mi vida trabajando en la academia y durante algunos años de mi vida era solo profesora, soy mamá de 4 niños y eso lo hace complicado porque el crecimiento profesional para las mujeres es siempre un poco difícil. Así que mis primeros 20 años de profesional, con suerte y sobreviví siendo mamá, siendo profesora y muy poquito de investigación. Cuando ya los niños ya estaban en la escuela, pude hacer un poco más de investigación. Tengo una maestría en computación de la Universidad de Case Western Reserve University en Estados Unidos y luego también tengo un doctorado en computación de la Universidad de Texas A&M, la misma universidad donde estudiou Maria Estela. Ai, que interessante, que legal, exatamente, a professora Maristela fez o pós-doc lá. Sí, entonces somos de la misma universidad, pura coincidencia. Coincidência, né? Coincidência, que boa coincidência. Bom, então, com essa sua vasta experiência, que bom contar com pessoas de experiência como você. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são, na sua percepção, quais são os principais desafios enfrentados pelas meninas na Costa Rica para a gente ter inclusão dessas meninas, né? Quais são as principais dificuldades, na sua opinião? Sí, a las mujeres siempre les cuesta más tomar la decisión de ingresar a una carrera, por ejemplo, de ingenierías. ¿Por qué les cuesta más? Porque primero hay todo un estereotipo de que las mujeres que estudian ingenierías son feas, son aburridas y además no van a encontrar buen trabajo. Los padres, además, la padre y la madre, siempre recomiendan que se estudie algo fácil, que estudien algo como educación, donde se puedan dedicar a ser esposas, madres y profesionales simultáneamente. Y eso no necesariamente la industria del mundo ingenieril permite ese tipo de facilidades. Entonces, las muchachas tienen que ser bien valientes para decir, a mí me gusta, no soy tan mala en matemáticas, porque además hay otro estereotipo que dice que si no sos buena en matemáticas no vas a sobrevivir. Y además pensar en que van a conseguir un trabajo que les va a permitir conciliar su vida personal con su vida laboral. Hay otro estereotipo todavía más interesante que es, nosotros decimos en Costa Rica que es un quitapul. Si yo decía cuando era joven que estaba estudiando computación, un muchacho daba media vuelta y se iba. Creía que era tremendamente aburrida y que además muy inteligente y que por lo tanto no era una buena pareja. Entonces hay muchos retos que la muchacha tiene que enfrentar que no tienen nada que ver con la dificultad o la simplicidad de la disciplina, que son aspectos de la sociedad. Perfeito. São aqueles falsos estereótipos, né, que a gente tem que lutar tanto, né, como você disse, assim, se você é bonita, então você não pode fazer computação, você não pode fazer engenharia, né? Porque quem faz engenharia só são as feias. Sim, né? Exato. E nós precisamos lutar contra isso, né? E estamos em 2025 e isso ainda é realidade no seu país, no meu país, infelizmente. Então, nessa realidade dura que nós temos, você teria ações, quais ações você tem na sua universidade, no seu país, para lutar contra esse falso estereotipo? En realidad hemos hecho muchísimo. Iniciamos haciendo algunas campañas desde las universidades.
las profesoras universitarias tal vez somos las más conscientes de la problemática y entonces con poquitos recursos comenzábamos poco a poco a hacer gestiones como Meninas Digitales, como meninas.com, de tal forma de que atraíamos a las muchachas y tratábamos de convencerlas, atraíamos a los padres y tratábamos de conversarles, pero en el 2017 tuvimos una maravillosa situación, que la ministra de Ciencia y Tecnología era una mujer y además era una profesora universitaria de Ingeniería Industrial. Y aprovechamos esa oportunidad para hacer una política pública nacional. Nos tomó 2 años de reunir a las personas interesadas. Éramos como entre 80 y 100 personas que nos reuníamos cotidianamente para redactar. Y el problema fue, primero, fue como en etapas. Primero, crear la conciencia a nivel país de que esa política pública era necesaria. Luego, reunir a la gente para determinar cuáles son las brechas reales y las problemáticas que enfrentan las chicas para ingresar a carreras de ingeniería. Y en el tercer lugar, una vez que sabíamos cuáles eran las brechas, que son brechas de acceso, de convención, de supervivencia, de salarios, tienen muchísimas brechas, tratar de determinar cuáles eran las causas de esas brechas, para luego sentarnos a redactar una política y conciliar a que todo el mundo estuviera de acuerdo. Finalmente, en el 2018, la política pública se hizo pública. Estábamos muy orgullosos, las personas que participamos de la redacción, pero el gobierno asignó 0 fondos. Entonces, de nada servía un documento de 100 páginas que estaba muy bien conceptualizado, con 0 presupuesto gubernamental. La ventaja de esa política fue que involucramos a la industria. La industria fue un actor importante dentro de la redacción de la política. Entonces, la implementación de las acciones estratégicas definidas en la política cayó en manos de las universidades públicas y de la industria. Y la industria ha hecho muchas campañas a nivel de los medios de divulgación para que las mujeres vean referentes, por ejemplo, como estamos haciendo hoy, que me estás entrevistando a mí, de mujeres que han podido ser exitosas en su campo, pero además de la importancia de estudiar un campo donde haya oportunidades laborales. En computación, como nuestro país ahora está tratando de atraer industria de alta tecnología, los salarios de computación son mucho mejores, los salarios de ingeniería son mucho mejores, las oportunidades de trabajo son mucho mejores. Y entonces, eso la gente no lo conoce. Si no sales a la televisión o si no sales a los medios, a los periódicos, a las redes sociales, para tratar de convencer a las muchachas jóvenes que en lugar de estudiar una carrera que no tiene oportunidades de trabajo, estudia algo que tal vez sea un poquito más demandante, pero que a largo plazo les vaya a facilitar la independencia econômica. É muito interessante ver que quando você quer, você vai lá e faz, né? Olha só, se reuniram, fizeram um projeto maravilhoso, super bem embasado. Aí o governo, que infelizmente não tem esse interesse todo de alavancar a sociedade, acontece exatamente igual aqui no meu país, infelizmente, diz, não, nós não temos nada, não temos como investir. E você não faz nada sem um investimento, nem que seja um investimento mínimo, né? E aí vem a indústria e fala assim, não, mas nós temos interesse. E a indústria fala, nós temos interesse não porque ela é boazinha, porque ela sabe da importância que temos de fazer diversidade, construir produtos e software, né? E projetos, quando você tem essa diversidade de opinião, resulta em produtos mais eficazes. E ela vai vender mais, e ela vai ter mais lucro, né? Mas é importante a gente falar isso o tempo todo, né? Falar isso em indústria, na academia, falar isso no governo, porque, infelizmente, a realidade é que as meninas acabam sendo passadas para trás com os salários menores, ou então elas se sentem incapazes de entrar na área. Então, a gente tem que falar assim, ó,
vamos lá, vamos mudar isso. Né? E como você disse, essa questão de ser referência é muito importante, né? Porque você fala assim, nossa, mas olha, ela é uma pessoa simples, ela estudou numa escola pública, ela estudou e ela agora é professora da Universidade de Costa Rica, né? Então realmente ser referência é relevante demais. E aí eu queria ver, na sua opinião, né? Acabei já comentando um pouquinho, qual a importância que você vê da gente ter no currículo disciplinas ou conteúdos que possam incentivar essa mudança de pensamento, essa mudança de estereótipo, né? Quem está na universidade, que vão ser os futuros profissionais do mercado, o que a gente pode falar para esses alunos, para eles agirem e a gente ter uma mudança? Sí, yo he hecho mucha investigación en términos de números. La primera vez que yo hice poquita investigación fue en el 2006. En el 2006 entré a mi aula y por primera vez no había una sola mujer. Una sola mujer en un aula de 40 hombres. No había, solo yo era mujer en la clase. Y ese año tomé conciencia y yo dije, ¿qué pasó con las poquitas mujeres que por lo menos teníamos 3 o 4, pero ya no hay nadie? Y me puse a hacer investigación de qué es lo que estaba pasando. Este fenómeno estaba pasando en todas partes del mundo. La computación comenzó siendo hasta femenina. Los primeros puestos de programadoras eran mujeres. ¿Y por qué eran mujeres? Porque la disciplina no tenía un halo de ser una disciplina muy atractiva. Entonces, obviamente los hombres estudiaban o derecho, o economía, o medicina, pero nada de computación, porque no era atractivo. No se esperaba que fueran buenos los salarios. Con el tiempo, la computación comienza a convertirse en una disciplina con glamour y los hombres comienzan a decir, tengo que estudiar computación porque voy a garantizarme buenos salarios, y comienzan a desplazar a las mujeres. Y eso se llama el shrinking pipeline. Quiere decir que la cantidad que no llegó a ser más del 35-40% de estudiantes mujeres comenzó a disminuir y disminuir y disminuir, de tal forma que en la mayoría de los países, por lo menos del occidente, el número de mujeres en computación está entre el 15 y el 20% de carreras de ciencias de la computación. Eso es muy bajo. Eso no permite diversidad. Cuando se gradúan, no permite, y los grupos de trabajo siempre tienen muy poquita heterogeneidad. Y este problema no solo para las mujeres, es también para las personas de otros países, los migrantes, los de razas diferentes. Las minorías siempre quedan un poco relegadas de las carreras que son realmente populares. Entonces, ¿qué podemos hacer para convencer a estas muchachas que realmente vale la pena? Porque van a enfrentar un mundo donde es un poco más difícil porque no tienen referentes o compañeras que las acompañen. Los números dicen que una mujer que ingresa a computación tiene más alta probabilidad de graduarse que un hombre. Eso es para que las mujeres entiendan que no es que no pueden, es que tienen que tomar el primer paso y también acompañarse un poco de compañeras para no sentirse tan solas. Yo estudié siendo la única mujer y tenía algunas profesoras que sí me acompañaban, me ayudaban, me aconsejaban, porque era la única mujer de todo el grupo. En este momento hay un poquito más de mujeres, pero también hay muchas profesoras que mentorean y que se convierten en mentoras de las estudiantes y las acompañan con la idea de ojalá se gradúe. Y sí, los números reflejan que si usted es una mujer que ingresa a computación, tiene más probabilidad de graduarse que su compañero que está a la par. Eso quiere decir que usted es capaz, que simplemente hay que darse um esforço. É excelente essa reflexão que você traz aqui, porque a gente percebe com meninas.comp, né, que as meninas que entram aqui, conhecendo o projeto, elas não desistem. Elas não desistem. Por quê? Porque elas conhecem
a importância, elas conhecem já as dificuldades que elas vão encontrar, elas sabem, elas entram sabendo que vão encontrar um curso majoritariamente masculino e que vão encontrar piadinhas de mau gosto, que vão ser ditas por um colega de turma ou até mesmo por um professor. Mas aí a gente tem aqui essa rede, né? Tem essa rede de apoio, isso é muito importante, né? Como você disse, né? A mulher tem mais chance de ir lá e terminar e fazer do que, de um modo geral, os homens, né? E é muito no que você comentou, assim, no passado, quando a computação não era glamourosa, então deixa para as mulheres. E tinha um monte de mulher lá, né? Quando a computação passa a ser uma profissão do futuro, em que se ganha dinheiro, em que é vista como uma profissão glamourosa, aí eles começam a tirar das mulheres. Sí, claro. Mas nós estamos aqui para não deixar isso acontecer. Exacto. Y es interesante porque yo durante mucho tiempo traté de encontrar causas que se llaman microeconómicas o de personales para que no hubiera mujeres en las disciplinas glamorosas. Pero las causas son totalmente macroeconómicas. El hombre es educado para que vaya a una disciplina que le garantice tener capacidad económica. Porque si tiene capacidad económica, además tiene garantizado conseguirse una buena esposa, conseguirse y ser exitoso. A las mujeres no nos enseñan así. Nos dicen, usted tiene que crecer, ser una buena persona, ayudarle a los demás, tener una familia. Y no le dicen, estudie una carrera que le garantice hacer todo eso. Entonces, si a las mujeres les dijéramos, estudia una carrera que te garantice independencia económica y que de paso te permita transformar el mundo y ayudarle a los demás, entonces tendríamos más mujeres. Porque eso es lo que es computación. Computación es un medio para transformar el mundo y para ayudarle a los demás. Yo sé que a las mujeres nos gustan las carreras de cuido, nos gusta ser enfermeras, nos gusta ser cuidadoras, nos gusta ser educadoras porque vamos a impactar otras personas. Y eso está bien, pero a través de la computación, en este momento puedes impactar en el área de salud, en el área de educación, en el área social, puedes facilitar tantas cosas haciendo sistemas que puedan mejorar la calidad de vida de los compañeros, del pueblo, del país o hasta del mundo, que vale la pena ingresar y tal vez sufrir un poco, porque no te voy a decir que es fácil, pero no es imposible. Lo que hay que entender es que es un reto que se puede hacer y que ahora hay un montón de asociaciones de mujeres que acompañan el proceso, pero además hay foros, por ejemplo, que ya estamos evitando actos de violencia de género que se daban mucho en las universidades. Y yo tuve profesores insoportables, tuve profesores que me mandaron a la casa porque me decían, usted mujer, ¿qué está haciendo usted aquí? Mejor váyase para su casa. Y muchas mujeres hemos creado estructuras dentro de las universidades para que eso no se dé. O si se da, se pueda denunciar, que en mi tiempo no existía. Yo tenía que ver cómo sobrevivió con un profesor que quería lastimarme por el hecho de ser mujer, porque el ego de ellos se veía elevado si de alguna forma hacía chistes con respecto a que había solo una mujer, que no iba a poder. Y a mí me parecía que era importante ser la mejor de la clase, porque había que demostrarle a este señor que yo podía. Você tem que mostrar o tempo todo que sí, pode. Isso, pero es mucho más difícil cuando te estás mais difícil, demostrando todo el tiempo. Então, por isso que nós estamos aqui, nos cooperando e nos integrando com o primeiro fórum aí de mulheres na América Latina. E aí, para a gente finalizar, que a gente já estourou nosso tempo, vão brigar conosco, mas eu queria que você me falasse o que você, nesses 3 dias, encerra amanhã, mas o que você leva na bolsa com essa experiência vivida aqui, esses 3 dias? O que você leva para o seu país? Este foro es súper interesante. Cuando a mí me invitaron estaba muy contenta porque sabía que iba a ver a otras mujeres que además las he conocido en el trayecto de mi vida profesional. Les quiero contar un poquito de detalles para que sepan que uno puede ser exitosa.
Yo vengo de Costa Rica, un país chico, muy pequeño, que hacía muy poquita investigación en computación por ser un país chico y pobre. Y poquito a poquito, con mucho esfuerzo, llegamos a tener un doctorado, llegamos a meternos a asociaciones de informáticos, llegué a ser la presidenta para América Latina del Foro de Informáticos, siendo la primera mujer, la primera centroamericana, y luego fui vicepresidenta para una asociación que se llama IFEP, que reúne asociaciones de asociaciones mundiales. ¿Y cómo lo hice? Lo hice por las chicas, porque es importante que las mujeres nos demos a conocer y digamos, podemos ganar espacios, podemos ser exitosas. Y esto es precisamente eso. María Estela, con mucho atino, nos invita a 6 mujeres que de alguna forma somos mamás, somos algunas casadas, otras divorciadas, todas profesoras universitarias, pero que de alguna forma hemos encontrado el camino para poder ser exitosas. Y a las 6 nos encanta estar en un ambiente como este, donde sabemos que vamos a impactar en la vida de algunas de estas chicas. Y eso es súper gratificante. Ahora que estoy jubilada, vuelvo para atrás y digo, ¿qué haría diferente en mi vida? Yo diría, nada, porque estoy realmente satisfecha de haber dado muchas luchas por llegar a ser como soy, pero además de traer conmigo a todas las personas que yo pueda ayudar a ser exitoso. Excelente, muito obrigada por você ser essa referência para todas nós. Muito obrigada mesmo.